Carlos, un favor. Pongamos tu mochila aquí abajo, ¿ya? El procurador ya está arriba. Necesito que por favor en esta fila de aquí. Por favor, solicitamos que se apaguen o se coloquen en modo de silencio los celulares, por favor, para arrancar con el evento. Karina, imprimimos el discurso. Carro, ¿ya? ¿Qué hago primero? Déjame ver quién está.
Aquí está. No, el Carlos Martínez. Secretario. Apaga la luz del ambiente. Ya. Reiteramos, por favor, el pedido para que se apaguen los teléfonos celulares o se los coloque en modo de silencio. Habrá una transmisión en vivo a través de Ecuador TV y una red de canales regionales, por lo que solicitamos que se cumpla con esta disposición, por favor. Las personas colocadas en los pasillos de circulación y evacuación, por favor, les solicitamos que los abandonen porque se encuentran dentro del tiro de cámara. Por favor, ¿podemos colocar el texto en la pantalla? El evento va a ser seguido a través de Ecuador TV, Radio Nacional y una red de canales y emisoras a lo largo de todo el país. Igualmente a través de las redes sociales de la Secretaría General de Comunicación. Está el texto, por favor. En este instante le damos la bienvenida al licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador, acompañado por el señor vicepresidente Otto Sonne-Hofner. El aplauso, por favor. Nuestra libertad. El acuerdo es ahora para recuperar la democracia. Un gran acuerdo nacional. La educación, la salud, seguridad por nuestra unión, por nuestros hijos, por los que luchan, por amor a nuestro Ecuador. El 24 de mayo de 2017, con el inicio del gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés, se dio apertura a un proceso de democratización que fue instalado como diálogo nacional, en el que participaron todos los sectores sociales del país. El 29 de junio de 2017 se declaró como política prioritaria del gobierno el diálogo social nacional, mecanismo para la generación de acuerdos en la construcción de políticas, programas, proyectos y otros instrumentos que mejoren la gobernanza y gobernabilidad.
en una forma transparente y accesible para todos. Hoy, lunes 6 de mayo de 2019, pasamos del diálogo social nacional al gran acuerdo nacional, enmarcada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos a este importante evento en el que se llevará a cabo el lanzamiento del Acuerdo Nacional Ecuador 2030. Damos paso a la intervención del señor Vicepresidente de la República del Ecuador, Otto Sonnenhösner. Buenas tardes con todos, un gusto saludarlos, un gusto poder compartir esta tarde con ustedes y dar inicio al gran acuerdo nacional, mandato que me ha entregado el Presidente de la República y con el que estamos listos para iniciar. Presidente, para un gobernante el camino más fácil parece ser a veces el autoritarismo, el populismo, y lo fácil es tentador. Yo lo felicito, presidente, por no dejarse tentar jamás por ello, y eso creo que lo reconoce todo el Ecuador. Qué fácil fuera tomar las decisiones uno nomás, ¿no? Así esté equivocado. Qué fácil fuera ni siquiera dar la vuelta atrás y pensar que se pudiera corregir. Qué fácil fuera, pero fácil para uno, ¿no? Terrible para el resto del país. Y eso es justamente lo que se evita cuando se dialoga, diálogo que empezó hace 2 años, diálogo que le dio importantes frutos al país. La mayoría de ellos, o tal vez los más importantes, enmarcados en la consulta popular que se llevó a cabo con éxito y que ha significado marcar una ruta de fortalecimiento institucional, de recuperación de libertades, de fortalecimiento democrático. Sin embargo, no podemos negar que hay muchas cosas pendientes, que hay muchas cosas por hacer en el Ecuador aún, y que hay que tomar posturas en donde tengamos claro que para llegar a acuerdos hay que entender que ceder no es perder. Hay que tener claro que imponer no es ganar. Que la única forma de que gane todo el Ecuador es que acordemos como sociedad, en conjunto, sabiendo ceder el camino, porque el destino lo compartimos todos. Todos tenemos el mismo concepto de destino de país, un país de equidad, de justicia y prosperidad. Creo que todos los que estamos aquí van a compartir esa idea. Pongámonos de acuerdo en el camino, nada más. Ya se cambió la ruta, presidente, enhorabuena. Estamos enrumbados hacia ese destino que todos anhelamos, pero pongámonos de acuerdo en el camino. ¿Y por qué? Porque si no lo hacemos, viene el clásico zigzagueo que nos hace a los ecuatorianos perder el tiempo. Pongámonos de acuerdo. La palabra acuerdo se escribe exactamente con las mismas letras que Ecuador. Logremos que eso no sea una simple coincidencia, que sea una, si ustedes quieren, una especie de premonición, no lo sé, pero pongámonos de acuerdo y demostrémosle al Ecuador, quienes conformamos la sociedad civil, los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, demostrémosle al Ecuador que nos podemos poner de acuerdo en temas fundamentales. Ya están trazados, son parte de los temas de lo que quedó pendiente en el diálogo. Educación, para que jamás tengamos que discutir si es que se está adoctrinando a niños en las escuelas. Porque adoctrinar es encerrar en una caja, apagar las luces. Educar es formar con pensamiento crítico, ponerle alas, abrir las puertas y las ventanas para que nuestros niños forjen el futuro. Eso es educar. Si nosotros acordamos que jamás se puede adoctrinar a un niño en las escuelas, hemos dado un gran paso, si lo definimos en política pública. ¿Cómo vamos a luchar? ¿Cómo vamos a luchar contra un enemigo común que es el desempleo? Estamos muy preocupados por conservar empleos y está bien. Los empleos de los que tenemos la suerte de tenerlo. Es una suerte, una bendición, decía mi abuela, poder trabajar. Y así es, porque es la mejor forma de prosperar, con dignidad. Démosle más oportunidades de empleo a los ecuatorianos que hoy se debaten en una situación crítica, de buscarse el pan con la incertidumbre de no saber cómo regresas a tu casa. Tenemos que trabajar en eso, en consensos,
cediendo posiciones. ¿Por qué? Si nos radicalizamos no llegamos a ninguna parte. Lo radical es enemigo de lo racional, tengamos eso claro. Hay que razonar en función no de qué gano yo, sino de cómo ganamos todos, de cómo logramos que la mayoría de los ecuatorianos puedan tener un empleo. Tenemos que hacerlo, no podemos estancarnos en esa discusión más tiempo. Tenemos que tomar decisiones ya. Lucha contra las drogas, un problema que por lo menos en mi ciudad, en Guayaquil, en Durán y en muchas otras ciudades del país lo viven en carne propia, madres de familia, padres, y que no encuentran una solución adecuada, acertada, digna. Nosotros como Estado brindamos facilidades de recuperación, pero cada persona que entra a una rehabilitación de drogas significa un fracaso de la sociedad. Lo ideal sería que nadie necesite esas clínicas y que podamos combatir el problema de raíz en los espacios donde podamos fortalecer valores, principios, unidad familiar, evitar que la tentación de las drogas llegue a más jóvenes y que nos siga socavando el desarrollo próspero del Ecuador, porque eso es lo que está haciendo ese mal. Vamos a hablar también de cambio climático, ¿por qué no? Tenemos que hacerlo, hay muchas cosas que discutir, hay muchas cosas que acordar. Vamos a hablar de la seguridad social, de la necesidad de transparentar sus cifras, de la necesidad de tomar decisiones importantes en esa materia también, de seguridad ciudadana. Presidente, estamos listos, el acuerdo es hoy, tenemos que trazar la ruta hacia el futuro y ojalá, presidente, en 10 años podamos decir, lo hicimos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor vicepresidente. El Acuerdo Nacional se constituye por 6 principales actores: Gobierno nacional y gobiernos locales, las varias funciones del Estado, comunidades urbana y rural, el sector privado, gremios, empresas, emprendedores, artesanos, la sociedad civil organizada, organizaciones sociales, organizaciones políticas y la academia, comunidades y organismos internacionales, redes y medios de comunicación. En representación del gremio empresarial, tenemos la presencia e intervención de Caterina Costa, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Un aplauso, por favor. Señor presidente, señor vicepresidente, Danilo, autoridades presentes, damas y caballeros. Mi presencia esta tarde me recuerda un evento en el que participé en octubre del 2017, cuando se hizo el lanzamiento del Proyecto Ecuador 2030, programa que fue hecho por y para el sector productivo con el apoyo de grandes empresarios y que estuvo presidido y sigue siendo presidido por el ingeniero Bruno Leone. Este proyecto también contó en ese momento con la participación de 2 grandes profesionales, el doctor Pablo Dávila y el economista Richard Martínez, en ese momento presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Hasta el día de hoy, gremios y empresas se siguen sumando a dicha iniciativa porque tuvo la visión de anclarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Ahora es el gobierno quien nos plantea ese horizonte más distante, de tal forma que podamos enfocarnos en los temas relacionados a la producción, pero en virtud de las necesidades del país. Para este sector empresarial que represento, generador de 9 de cada 10 plazas de trabajo, no hay nada más deseable que podamos definir un norte juntos, en donde la economía tenga un camino claro y que la política le dé las acentuaciones al gobernante y la sensibilidad ante las prioridades de sus mandantes. Nuestros negocios, por muy pequeñitos o grandes que sean, están empernados al Ecuador. Nosotros estaremos siempre aquí, aun cuando los periodos de nuestras autoridades concluyan. Y no nos vamos a ir porque tenemos un compromiso con nuestros colaboradores y con esos 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo adecuado. Por eso, a nivel mundial, en este momento
hay un reconocimiento explícito al importante papel que debe desempeñar el sector productivo en la consecución del desarrollo que todos queremos. La capacidad de gestión del talento humano, el capital y el conocimiento nos convierten en actores imprescindibles para el logro de los objetivos y metas que los estados no pueden alcanzar por cuenta propia. En nuestra Latinoamérica tenemos ejemplos claros de países que han logrado compromisos para que todos trabajen en una misma agenda, como Chile o Paraguay. Colombia y Perú también están haciendo cosas interesantes. A nivel de ciudades, Medellín tiene su ruta N con un objetivo superior. Entonces me pregunto, ¿por qué necesitamos ser parte de este acuerdo? Porque el Ecuador necesita crecer a un ritmo del 5% en los próximos 20 años para que nuestra gente pueda dignificar su vida, aprovechando sus valores y talentos, así como nuestras riquezas naturales y diversidad. La transformación que el mundo está viviendo es tan profunda y se está dando con tanta rapidez que requiere de mucho liderazgo y coherencia para enfrentar las incertidumbres y miedos, pero también para encontrar las enormes oportunidades que se están presentando. La tecnología puede ser un instrumento poderoso para que podamos tener un mundo más próspero, más inclusivo y más sostenible, haciéndonos más competitivos en un entorno globalizado e interconectado. En el marco del Acuerdo Nacional Ecuador 2030, nuestra aspiración es llegar a un consenso sobre la base de propuestas concretas que les sirvan no solo a los millennials o a los centennials, sino a la siguiente generación de la siguiente generación, con sus propias características y realidades en un mundo que cambia cada vez a mayor velocidad, conscientes de lo que nos dijo Charles Darwin en 1859 en su obra El origen de las especies. Los que sobreviven no son los más fuertes ni los más inteligentes, son aquellos que se adaptan mejor al cambio. A partir de ahora, señor vicepresidente, más allá de hablar del trabajo del futuro, vamos a hablar de trabajar por el futuro, construyendo este acuerdo para que mejoremos todos los ecuatorianos juntos. Educación, seguridad social, competitividad, empleo e innovación, democracia y reforma e institucionalidad, sostenibilidad, cambio climático, seguridad ciudadana, no violencia y prevención de adicciones son los 7 ejes temáticos en los que se basará el Acuerdo Nacional Ecuador 2030. En representación de la sociedad civil, a continuación, las palabras de Danilo Manzano, activista político LGBTI y promotor del diálogo diverso. Señor presidente, estimado vicepresidente y querida Catalina, que tengo la oportunidad de conocer en esta tarde. Amigas y amigos, sociedad civil, representantes que desde diferentes instancias soñamos en construir una nueva forma de ver al Ecuador, una nueva manera de involucrarnos con la toma de decisiones, pero al mismo tiempo una nueva forma de sentir que como agentes de cambio tenemos corresponsabilidad directa en aquellas decisiones que harán que el Ecuador emerja hacia ese destino que tanto esperamos. El día de hoy estamos viviendo un momento histórico que con seguridad va a fortalecer la democracia. El diálogo es posible cuando se deja de lado intereses personales o partidistas y se obra con transparencia. El acuerdo debe hacerse entre distintas tendencias porque solo así lograremos construir una democracia participativa y diversa que proyecta al Ecuador al año 2030. En varias de sus intervenciones, señor presidente, le había escuchado la importancia que tiene el diálogo para recuperar nuestro Ecuador. Pero también es importante generar resultados para que aquel diálogo al que hemos sido convocados
no se quede en meras palabras. Creemos que este ejemplo, aquí sentados, entre un espacio tripartito que desde el gobierno, la empresa y la sociedad civil podemos generar las motivaciones necesarias para hacer creer a la ciudadanía que es posible, que el cambio es posible, que recuperar al Ecuador es posible, con transparencia y con un profundo sentido de la ética. Yo quiero exhortar, reconocer y felicitar esta apuesta que desde el gobierno nos invita a comprometernos en un gran acuerdo que hará del Ecuador al 2030 un ejemplo regional y también latinoamericano. Señor presidente y señor vicepresidente, solos no lo van a lograr. Debemos hacerlo en conjunto, aprendiendo a gobernar con quienes piensan diferente y también con quienes están de acuerdo, abrazando el pensamiento divergente. Porque ponernos de acuerdo con quienes piensan igual que uno es tarea sencilla, pero ponernos de acuerdo con quienes piensan de manera distinta, ese es el verdadero reto. Hay grandes temas, sin embargo, que debemos resolver y que son urgentes y que involucran derechos y libertades. El empleo digno y estable que garantice la realización del plan de vida de una persona y de sus familias. La seguridad social, que no es un asunto solo de quienes ya se han jubilado, es un derecho que concierne a todas y todos. Apoyar al emprendimiento, en especial a quienes inician, porque también contribuyen a la generación de empleo y porque creen que en nuestro país sí se puede salir adelante. La educación transformadora, aquella que motive a crear e innovar, que te edifica como persona y te enseña a respetar a la naturaleza, a las personas, a los animales. Sin duda nuestra educación debe transformarse, señor presidente, con sentido pleno desde lo humano. La comunicación también como un gran derecho ligado a la libertad de expresión que debe ser garantizado. El modelo económico, como medio para vivir y no para sobrevivir, que nos dignifique cada día, debe ser tomado con la seriedad que amerita. Ya es tiempo de ponernos de acuerdo y que desde un modelo mixto, Estado, sociedad y empresa, podamos salir adelante siguiendo el ejemplo de sociedades progresistas. La reinstitucionalización del Estado es vital para poder soñar en un Ecuador al 2030. Debemos volver a confiar en las instituciones del Estado. Es indignante que la coima se haya naturalizado y que hasta los méritos tengan precio. La participación ciudadana, que no puede ser controlada, limitada y utilizada a conveniencia. Los procesos deben ser valorados y nuestras demandas escuchadas para con hechos hacer la realidad. Necesitamos entonces que la ciudadanía pueda participar de manera democrática y directa. Entonces, señor presidente y vicepresidente, de manera intergeneracional, el reto está en entender aquellos medios, aquellos puentes y aquellos canales de comunicación para que permitan entender que tanto el gobierno y tanto la sociedad civil están compuestas por ciudadanía. La una que toma decisiones para mejorar nuestra calidad de vida y la otra que con transparencia y con profundo sentido de responsabilidad confía en la gestión a través de la cual depositamos nuestro voto. Estamos cerca de cumplir 40 años del retorno a la democracia, la misma que ha estado en crisis y adoleció de atropellos. Sin embargo, acciones como la de convocarnos a un gran acuerdo nacional por un Ecuador 2030 nos llenan de esperanza, nos comprometen a trabajar de manera conjunta y con madurez para evitar la polarización, el populismo, la fragmentación, autoritarismo que tanto daño han hecho a nuestra sociedad. Señor presidente, cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, lo ha dicho usted. ¿Y cómo no exhortar esta decisión política, señor presidente? Pero también necesitamos
ver aquellos resultados. Necesitamos saber cuánta plata le costó al Estado la corrupción y necesitamos también saber cuándo vamos a recuperar ese dinero y dónde lo vamos a invertir. Previo a finalizar, quiero enfatizar que desde la ciudadanía, y aún en tiempos de persecución, no hemos dejado de proponer, señor presidente, y trabajar por un Ecuador diferente. Espacios que desde la ciudadanía organizada nos motivan a seguir creyendo. Por citar algunos ejemplos que son importantes: la mesa de convergencia, el contrato social por la educación, el pacto por la niñez y la adolescencia, Espacio Joven, el proyecto por una democracia diversa y el actual proyecto Mi Casa Fuera de Casa, que con el apoyo de la Embajada de Canadá en Ecuador no solamente impulsan en una democracia ampliamente participativa y diversa, sino que también cuidan la vida de personas de otras nacionalidades en nuestro territorio ecuatoriano. Hemos analizado y hemos visto durante este último tiempo un mecanismo ideal que también ha sido una apuesta de su gobierno y ha sido una apuesta de su mandato y que yo reconozco, felicito y exhorto. Que el Ecuador finalmente forme parte de la Alianza por el Gobierno Abierto nos permite generar hitos que desde la sociedad civil crean aquellos espacios de diálogos necesarios con los tomadores de decisión, pero que vinculan también en este proceso a un actor fundamental de los cambios que el Ecuador necesita y que es la academia. La academia ligada a la educación tienen que ser aquellos semideros, y comparto al 100% con usted, señor presidente. La educación no solamente tiene una deuda constante con la niñez y la adolescencia en el Ecuador, sino que tiene que comprometerse a evolucionar acorde al siglo XXI para promover aquellos semilleros de hombres y mujeres que construirán nuestra nueva patria. Señores presidente y vicepresidente, recuerden que el verdadero valor del diálogo es aquel que en hechos demuestra que sí es posible construir un Ecuador democrático, con instituciones sólidas, con una economía al servicio de los derechos de las personas, con partidos políticos serios que piensen en el país y no en sus intereses. Un país en donde haya un solo femicidio más. Señor presidente, un país donde creamos a los niños y a las niñas. Un país donde no exista un niño y niña que haya sufrido una violación más en las unidades educativas, pero tampoco dentro de las familias. Necesitamos un país en donde la justicia dé respuestas a las familias de personas desaparecidas, en donde el respeto se naturalice para que no exista más xenofobia y discriminación. El Ecuador del 2030 será un país de resultados frente a los hechos que desde el día de hoy, quienes estamos aquí, empezaremos a construir y tendremos la satisfacción de ser parte de este momento que, como lo mencioné al inicio, es histórico. ¿Quién ha tenido la oportunidad de hablar hoy, señor presidente? El día de ayer en la tarde recibí una llamada telefónica y me dijeron que venga a hablar en representación de la sociedad civil. Personalmente, no puedo creer que soy digno de tal consideración ante una sociedad civil tan maravillosamente diversa. Pero como un ciudadano demócrata, he venido aquí para pedirle que considere todas las demandas que desde la sociedad civil son necesarias y que merecen un espacio en su agenda de trabajo. Que la construcción del Ecuador depende de todas y todos, desde el componente más importante que es la diversidad. Es verdad, yo soy un joven homosexual que sobreviví a la homofobia y que he sobrevivido a varias formas de violencia, pero en el Ecuador no solamente las personas LGBTI las vivimos, lastimosamente quienes somos y pensamos diferente, nuestra integridad se ve en riesgo en el día a día. Para finalizar, señor presidente, quisiera que desde este acuerdo y desde este día histórico nos podamos comprometer para soñar en un país que al año 2030 permita tener una ciudadanía intergeneracional entre hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas de todos los grupos de atención prioritaria que tengan libertad para amar, libertad para expresar, pero sobre todo libertad para decidir. Muchas gracias.
El acuerdo nacional estará estructurado por un grupo promotor o de iniciativa, mesas temáticas, secretarías técnicas, comisión de relatoría y comités locales. Es momento de escuchar al señor presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Muy gentiles, gracias. Querida Caterina, querido Otto, Danilo, qué grato compartir con ustedes este espacio directivo y qué grato poder nutrirnos de sus conocimientos, de su experiencia y sobre todo de la emoción que provoca sin duda alguna el ejercicio y el goce de la diversidad que planteabas también, Danilo. Qué bueno, Caterina, que nos hiciste acuerdo que los seres humanos somos seres biopsicosociales y que claro está, en lo biológico definitivamente parecería estar la estructura básica que determina que hacia futuro el ser humano se haya convertido en el rey de esta naturaleza. Yo recuerdo que hace décadas se volvió costumbre conversar acerca de qué es lo que determinó que el hombre, a diferencia del resto de animales que sobrevivieron, tenga características que le han permitido dominar prácticamente la naturaleza. Unos dicen que era el caminar erecto, que el momento en que el hombre camina erecto tiene una visión bastante más amplia, multidimensional de lo que ocurre alrededor de él, por una parte. Por otra parte se hablaba de que es la oposición del dedo pulgar hacia los otros dedos la que permitió los movimientos finos que a la final determinaron que esa estructura vaya calando en acumulación de facilidades que a la final determinaron el cambio en las cualidades también. Y por último, pues, el uso de la palabra. Palabra. Qué hermosa palabra es palabra. Cuando nosotros utilizamos una palabra, realmente nos damos cuenta que en la palabra no existe absolutamente nada de lo que estamos tratando de representar. La palabra es un segundo sistema de señales, dice Pablo, que realmente no tiene absolutamente nada de lo que está tratando de representar, sino solamente la idea, sino únicamente aquello que el hombre ha sido capaz de asimilar en su desarrollo filogenético y ontogenético para poder comunicarse mediante la versatilidad maravillosa que proporciona la palabra. En verdad, no hay nada en la palabra casa que se parezca a una casa. Sin duda es un acuerdo entre personas en utilizar un lenguaje que les permita comprenderse, que les permita comunicarse, que les permita estar de acuerdo o no, pero poder manifestar lo que uno piensa y recrearse maravillosamente en la diversidad. Nada hay en la palabra casa que represente a una casa. Tal es así que los seres humanos recién, cuando aprendemos a entender qué es la representación de un elemento, empezamos a tener memoria, empezamos a tener lo que se conoce como conciencia de lo que está bien y lo que está mal. La palabra, decía Pablo, es un segundo sistema de señales, a diferencia de los instintos, que son el primer sistema de señales. Y la palabra es un estímulo poderosísimo, decía el mismo Iván Petrovich Pablo. Es un estímulo tan poderoso que inclusive puede alejarnos de la realidad. Tan cierto es esto como si tú dices una frase como que hubieras visto un accidente acá en la avenida 10 de agosto, qué sé yo. La gente siente exactamente la misma explosión de emociones que si es que estuviera viendo el accidente. Si es que alguien te comunica por error una mala noticia, tu reacción emotiva, tu reacción sentimental es casi exactamente igual. Y por supuesto las respuestas biológicas, fisiológicas son exactamente iguales. Se acelera el ritmo, sudoración, tiemblas, etcétera, etcétera. Es decir, definitivamente
podemos ponernos de acuerdo en aquello que decía Mario Vargas Llosa, nos decía el otro día en una reunión que mantuvimos, que decía que nada es mejor que la palabra. Nada es mejor que la palabra. Y dice que lo mejor que podía haberle ocurrido en la vida es aprender a leer. Aprender a leer. Cuando yo llegué al país, queridas amigas y amigos, me encontré una sociedad confrontada. Y confrontada por temas políticos. Inclusive había distanciamiento entre compañeros de trabajo muy fuertes. Nos habían convencido de que el otro no era un compañero, de que el otro era un adversario. Si pensaba diferente a mí, era un adversario. Parece que el pensamiento único era lo único que quería imponerse. No había otra posibilidad. O eras de ese pensamiento o eras completamente del pensamiento opuesto, antagónico. Ese momento creí que era necesario reconciliar al Ecuador. Pensé que este país no podía continuar confrontado, de que no podíamos bajo ninguna circunstancia creernos dueños de la verdad absoluta. Es más, la verdad absoluta es una falsedad inmensa. Nosotros, si la verdad absoluta, si la verdad fuera para siempre, nosotros todavía seguiríamos sintiendo y viendo que el sol gira alrededor de la Tierra. Todavía seguiríamos pensando de que no existía una evolución, sino que una mano divina impuso los seres vivos y la existencia de los planetas y del universo. La verdad absoluta no existe. No existe y solo está en la mente de cerebros calenturientos que piensan que la única verdad radica en lo que ellos piensan. Cuando bien lo decían acá los queridos compañeros, no existe mejor experiencia que someterse a la diversidad. Si este mundo es maravilloso, es porque es extremadamente, maravillosamente diverso. Diverso en todo. Miren nuestro país. Seguramente el país más megadiverso del mundo en proporción al tamaño de su territorio. Diversidad de etnias, diversidad de vestimenta, diversidad de color de piel, diversidad de tamaño, diversidad en clima, diversidad en fauna, diversidad en flora, diversidad en paisaje, diversidad en climas, no sé si ya lo mencioné, diversidad en música y por supuesto diversidad en capacidades y también diversidad en forma de pensar. Eso es lo que hace lindo al mundo y lo hace habitable. Si todo el planeta, si todo el universo fuera completamente plano y todo exactamente igual, no merecería vivir en él ni un solo día. Es porque somos diversos que disfrutamos de la existencia. Y eso es importantísimo en lo que tocaban ustedes, en el tema, por ejemplo, de la prevención de la drogadicción. Es importante que enseñemos a nuestros hijos desde las primeras etapas de su vida, y si no se las recordemos, de que el universo que habitamos es maravilloso y que para poder producir los neurotransmisores que producen la sensación de satisfacción en el ser humano, no necesitamos sustancias extrañas, las tenemos en el universo. Para poder producir esos neurotransmisores, esa cascada hormonal que se vierte en el torrente sanguíneo para producir en cada célula de nosotros la sensación de satisfacción con la vida, no necesitamos sustancias extrañas. Lo único que necesitamos es acariciar un animalito, hacer ver crecer una planta, ver una rosa preciosa, ver una mujer hermosa, ver un hombre atractivo, ver un atardecer, los arreboles maravillosos de un amanecer. Cuando yo pasé por la terrible circunstancia de tener un dolor que me tuvo tirado en una cama casi 4 años, un poco del aburrimiento del dolor, y para tratar de distraerme me iba a la ventana que daba hacia el lado oriental de Quito y veía amaneceres preciosos. Nunca vi un amanecer exactamente igual al otro. Esa es otra característica preciosa de nuestro país. El pensamiento único, la verdad absoluta, vuelvo a recalcar,
no existe. ¿Dónde buscarla entonces? ¿Dónde buscar algo que se aproxime a la verdad? Acá pues, aquí, contigo, con ustedes. Ahí es donde encuentras tú, oyendo, respetando el criterio, tolerando inclusive a veces criterios que parecerían ser agresivamente adversos con los tuyos, donde te encuentras con algo parecido a la verdad. El otro día ponía un ejemplo que me parece que es bastante decidor. Todos ustedes, entiendo yo, vieron el programa ¿Quién quiere ser millonario? Creo que se llamaba, ¿verdad? Ustedes recuerdan el programa, ¿verdad? Ahí pues la persona que participaba contestaba preguntas y le daban alternativas de 4 respuestas, de las cuales él tenía también alternativas para poder seleccionar. A veces seleccionaba 2, a veces pedía conversar con una persona que estaba más inteligenciada en el tema. Y había una alternativa, que es la única, que nunca falló. Es cuando consultaba al público. Cuando consultó al público, nunca falló. Claro, era un público más o menos inteligenciado y preocupado por el tema. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de buscar. Públicos inteligenciados en el tema o preocupados en el tema. No importa que no estén inteligenciados, pero que estén preocupados por él o que les signifiquen alguna pérdida o ganancia en su nivel socioeconómico o en su estabilidad psicológica. Todo eso nosotros podemos encontrarla conversando. Es en el pensamiento múltiplo, es en la racionalidad múltiple donde nosotros encontramos algo parecido a la verdad. Y claro, el momento en que la encontramos, ese momento la recreamos. Porque si es que tú no recreas tu verdad, si es que tú no terrenalizas aquello que tienes en la cabeza, estás perdiendo la mejor oportunidad de la vida. Porque la teoría tiene que demostrarse en la práctica. El momento en que pegas el oído al piso, allí es donde te das cuenta de los errores que pudiste cometer. Y ese momento agregar mayor generosidad todavía. Peor todavía si me doy cuenta del error y trato de obstinarme en él. No existe mejor alternativa ese momento que reconocer con generosidad la equivocación y poder transmitirla de manera adecuada y pedir consejo y pedir ayuda. Esa es el mejor ejercicio de la libertad para pensar, de la libertad para hablar, de la libertad para comunicarnos. Yo soy un demócrata. Me gusta el diálogo. Pero estoy de acuerdo con Caterina. El diálogo, así nomás, no. Este momento pasamos ya a una primera etapa de diálogo que por muchas razones, que no vale la pena este momento recordarlas, tuvo bastantes óbices, bastantes problemas. Inclusive la desconfianza de la gente que dialogaba. ¿Por qué? Porque se acostumbró a desconfiar. Es por eso que inclusive cuando nosotros manifestamos que había completa libertad de prensa, de que los ecuatorianos tenían que ejercer su derecho a pensar de forma libre y que tendrían en el gobierno la tolerancia, el respeto a la diversidad de las ideas, la gente no lo creyó mucho. Inclusive los medios de comunicación pedían que por favor se reforme la ley, cuando en la práctica lo estábamos haciendo. Claro, ellos recalcaban el hecho de que a lo mejor, si venía otro gobierno de tinte autoritario, a lo mejor esa práctica se iba a perder y que era necesario hacer en leyes. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Todo producto del diálogo, todo producto de los acuerdos. Pero ahora viene otra etapa. Porque en el diálogo tú tomas ideas, pero no creas mucho compromiso. Es en el acuerdo donde creas compromiso. Es por eso que delegado al señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenholster, creo que se pronuncia, ¿no? Yo tanto decirlo, ya he aprendido a decirlo, ya puedo pronunciarlo hasta en alemán yo. Sí, he decidido encararlo a él. Un hombre dinámico, bien intencionado, inteligente, versado en los temas principalmente de la sociedad, para que coordine, para que dirija este gran acuerdo nacional.
Tal vez un consejo para ver si lo atrae. Definitivamente a pensar en grande. A pensar en grande. Ya Catarina nos dio la idea de por qué hemos de pensar en pequeño, si estamos diseñados para pensar en grande. A la gente que generalmente dice, no, yo tengo una forma de pensar y nadie me cambia la forma de pensar, hay que recordarle que los seres humanos nos transformamos permanentemente. Estamos intercambiando elementos con la naturaleza, con los demás, de manera permanente. Y que eso nos convierte en seres distintos todos los días. Como decía Heráclito, nadie se puede bañar 2 veces en un mismo río, y es verdad, porque ese río corre. Ese río tiene otras características, otras circunstancias, ya no es el mismo. Por eso nosotros debemos aprovechar esa capacidad de comunicación para ser generosos, vuelvo a recordar, extremadamente, extraordinariamente generosos con la forma de pensar. Y si en algún momento hay que ceder espacios, pues a cederlos. Porque de eso se trata el diálogo, de eso se trata el acuerdo. El acuerdo no significa que tú ganas. El acuerdo no significa que tú sales con el 100% de victoria de tus ideas sobre las otras ideas. No es verdad, es todo lo contrario. El acuerdo funciona cuando has perdido un buen espacio, ese momento, y el otro ha ganado también un buen espacio y ha perdido también ese momento. Recién el acuerdo tiene razón de ser. Se han hablado de los temas. Ya Otto mencionó todos los temas que van a ser tratados, pero eso no significa que no se puedan incluir otros. Eso no significa que no se puedan sumar otros subtemas a los temas. Se habló de la educación, de la competitividad y el empleo. La educación para entender de forma clara que el ser humano necesita amar la ciencia. Nuestros profesores en este tema, los profesores de escuela, eran extraordinarios. Siempre se buscaban algún elemento adicional, a pesar de que no había la tecnología que existe ahora, para poder proporcionarnos el conocimiento que nosotros necesitábamos. Aprender a amar la ciencia. Una educación que nos inspire, que nos hable de valores, que nos hable de la honestidad, que nos hable de la transparencia, que nos hable del estudio, que nos hable de la proactividad, de la puntualidad, del trabajo, que nos hable como valor, de un valor que hemos decidido incluirlo, que es el del emprendimiento. Emprender es un inmenso valor. ¿Por qué? Porque genera riqueza, porque genera bienestar, porque genera inversión, porque genera innovación y a la final recae en el bienestar de la persona y de su familia. Emprender es un valor. Es por eso que nosotros debemos privilegiar a todos los ecuatorianos que el dinero que ganan honestamente en su actividad empresarial, ojalá la invirtieran acá mismo. Acá mismo, ¿para qué? Para seguir produciendo más, para seguir generando más y más trabajo. Y que aquellas personas que tienen alguna idea loca en la cabeza siempre encuentren alguna habilidad, alguna aptitud, algún conocimiento, alguna capacidad, alguna destreza especial, siempre encuentren un gobierno amigo que les tienda la mano y les dé los créditos, el asesoramiento, el acompañamiento y que inclusive le enseñe que el fracaso no es malo. Nosotros lastimosamente somos una sociedad que satirizamos, que satanizamos el fracaso. El fracaso no es malo. Muchos fracasamos. Todos hemos fracasado alguna vez en la vida, pero con toda seguridad, por lo menos hemos aprendido que existe una forma más de cómo no se deben hacer las cosas. Y esa gente merece, sin duda alguna, una mano adicional. Entender que es importante la educación superior, sí, es importante. Es importante la educación superior, es importante que haya médicos, que haya ingenieros, que haya abogados, pero para poder sacar adelante nuestro país necesitamos tecnología. Necesitamos ciencia de punta, necesitamos tecnología de última generación, porque si no, no vamos a poder darles a los productos y a los servicios que proporcionamos a los ciudadanos el valor agregado que se requiere para poder volvernos realmente competitivos.
Tenemos que hablar de la interculturalidad. Tenemos que hablar de la necesidad de reabrir esas escuelas comunitarias que fueron cerradas. No sé con qué criterio. Con el criterio de que había que darle más calidad a la educación. ¡Ah, qué buena intención! Pero el infierno está pues empedrado de buenas intenciones, pues. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No se trata solamente de las buenas intenciones. No se trata de obstinarse en el criterio, aunque vea que está fracasando. Cuando veíamos que había niños que tenían que caminar 3, 4 y 5 horas para ir a la escuela, era de imaginarnos a la escuela del milenio, provista de todo, realmente impresionantes, unos elefantes blancos, decía yo, pero en la práctica, que es donde deben corroborarse las teorías, vuelvo a recalcar, no daban resultado, así como no da resultado la universidad que montaron al norte de la provincia de Imbabura, tratando de convertirla en una Silicon Valley, de la investigación, del desarrollo científico. Por favor, cuando yo dije que por qué no había en Yachay una discoteca, se me rieron. Pero ¿cómo puedes hacer estudiar a jóvenes que no tienen un momento de esparcimiento? Si cualquiera de nosotros sabe que, si bien es verdad, los momentos de estudio y de trabajo nos permiten acumular elementos para poder tomar decisiones luego, es en los momentos de esparcimiento donde surge la creatividad. O si no, si ustedes tienen un problema, únicamente tomen el vehículo, embarquen a la familia y váyanse a la montaña, y se van a dar cuenta cómo el momento en que se alejan del sitio, del problema, inmediatamente empieza a surgir la creatividad. Empieza a surgir la creatividad. Y por favor, nunca se olviden de llevar una libretita o una grabadora para que puedan anotar esos pensamientos de cómo solucionar los problemas. Apenas uno sale 3 o 4 kilómetros de la ciudad, inmediatamente empiezan a surgir la solución a los problemas. Una ópera, un concierto de música, el cine, un paseo, el deporte, todos esos momentos de recreación, momentos de esparcimiento que nos permiten que el inconsciente, que como decía Jacques Lacan, es un saber que no tiene sujeto, es un conocimiento que se encuentra allí, pero no tiene un sujeto que lo conozca, sino hasta cuando de repente, como por arte de magia, surge. Si ustedes quieren tener claro cómo es un agujero negro, el ser humano los tiene. El momento en que de la nada, hacia otro universo, que es lo cognitivo, lo que conocemos y lo que podemos comunicar, surge como de la nada. Allí está un ejemplo de cómo se produce un agujero negro. Un transporte de un sitio a otro donde no cuenta la temporalidad, no cuenta la localidad, sin locación, sin tiempo. De repente surge como por arte de magia. Es el inconsciente. Lo tenemos en los sueños también, lo tenemos en los actos fallidos. El momento en que a tu novio le dices Pedro en vez de Jaime, por ejemplo. Ese momento es un acto fallido. En los sueños, en los actos fallidos. O una asociación libre de ideas que se inventaron los psicólogos para poder identificar si esta relación que existe entre el inconsciente y el consciente. Competitividad, empleo e innovación. Vamos a trabajar en ello también, con igualdad de oportunidades, siempre tratando de generar mayor capacidad de competir. Vivimos en un mundo que está globalizado, independientemente de que nos guste o no, está globalizado. Y la única forma de competir es ser mejor que los otros. Y no vamos a poder serlo si es que no conseguimos que nuestras condiciones sean mejores que las de los demás. Nadie habló, por si acaso, para los representantes de los trabajadores, de precarizar el trabajo, únicamente de idear nuevas formas de poder proporcionar a esas actividades estacionales, a esas actividades de temporada, poder proporcionarles una facilidad para que puedan producir. Porque caso contrario no se contrata a nadie, así de simple. Y se hace. Claro, un restaurantero
no quiere complicarse contratando a otra persona en la temporada. ¿Qué es lo que hace? Hacer trabajar el doble o el triple a la persona. Eso sí es precarizar el trabajo, pues. Hacerle trabajar hasta 18 y 20 horas, eso sí es precarizar el trabajo. Entonces, por favor, ideemos. No estoy diciendo nada como verdad absoluta, únicamente pensémoslo, recreémoslo en la práctica. Dejemos de cerrarnos, seamos generosos en nuestra forma de pensar. Así podremos lograr nosotros realmente que el empleo, recuperar ese espacio de empleo que de a poco se fue perdiendo desde 2015 aquí en el país. Con respecto a la seguridad social, ya se lo tocó también, pero es obvio que hay que salvar al seguro social, pues. Es obvio que hay que incentivar a los jóvenes, a la gente a que se afilie al seguro social, que es un excelente mecanismo de hacerlo entre todos, porque es obvio que la sumatoria, es obvio que el resultado de sumar varios seres humanos con un solo propósito produce bastante más número que la sumatoria aritmética sencillamente. Se multiplica, se exponencializa. Esa es la ventaja que tiene el poder trabajar en conjunto. Hay que transplantar los estudios actuariales. Entiendo que se los está terminando y todos conoceremos la situación real del seguro. Nadie quiere toparse con sorpresas desagradables. No hay nada más horroroso que una sorpresa desagradable. O ustedes nos recuerdan un baldazo de agua en el carnaval, pues. Nadie quiere toparse con una sorpresa desagradable. Vamos a hacer que ese seguro sea viable. Este gobierno se ha caracterizado por tomar decisiones. Hay gente, porque en la diversidad de opiniones encontramos también gente que nos dice se demoraron mucho. Hay otros que dicen que nos apresuramos en hacer las cosas. Yo suelo utilizar un poco filosofía oriental el momento en que digo todo a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo. Miren cómo las decisiones que nosotros hemos tomado, poca repercusión han tenido negativa en la sociedad. Por una de ellas ya nos hubiéramos ido a la casa, pero tomadas con racionalidad, tomadas con consenso, tomadas con acuerdos mínimos y tomadas con respeto, han producido un efecto no negativo en la sociedad. Nada agradable, porque a nadie le agrada que le suban las cosas. Pues. Nadie le agrada que le suban las cosas, pero en un momento determinado, cuando el país está en crisis y no tiene otra alternativa, pues hay que hacerlo. Se habló del tema de las drogas. Ya conversé un momento acerca de aquello. Hay mucha tarea que hacer, que no solamente se limita a lo policial, no solamente significa, no solamente debe enrumbarse a la sanción. Hay que motivar a la gente. Lastimosamente hay películas, hay series que motivan a la gente a la droga. Se ve a una persona que consume droga como que fuera exitosa, a una persona que trafica droga como que fuera exitosa. Y no es así, es todo lo contrario, es un fracaso. Es el hecho de no haber podido aprovechar la maravillosa capacidad que tiene el ser humano, con su pensamiento, con su imaginación, con su creatividad, para generarse, como dice Vargas Llosa, 1000 mundos en una sola vida y poder disfrutar de la existencia. Ese momento veremos que nuestros jóvenes, cuando vean que el que fuma, el que consume drogas, la persona que está adicta al alcohol, está fracasando, no está triunfando. Lastimosamente, hay unos sectores juveniles de la sociedad que identifican a ellos como que fueran exitosos. No es verdad, no es verdad, no es verdad. El éxito es no consumirlas. El éxito es haber encontrado en la naturaleza la suficiente motivación como para ser felices. La seguridad ciudadana es otro tema que se tocó. Sí, el asunto no es fácil. El mundo se convulsiona. Es más, inclusive el ejercicio de la libertad hace que la gente crea que tiene derecho
hacer cualquier cosa. Y eso no es cierto. Libertad no es la libertad primaria, pues no es la libertad primitiva, no es la libertad cavernaria. Libertad es hacer lo que se debe en el momento en que se debe. Y así nosotros debemos lograr que sea el comportamiento de la sociedad. Pensando no únicamente en uno, pensando en los demás. Hay que crear sin duda alguna la ley de seguridad ciudadana y comprometer a todos. Comprometer a todos. El tema de la seguridad es un tema de corresponsabilidad también. Sin duda alguna, estamos obteniendo por parte de las fuerzas militares y las fuerzas policiales todo el apoyo que se requiere para ello. Hablaremos y hablaremos de cambio climático. Hablaremos de cambio climático. Definitivamente estamos claros que estamos equivocando el concepto de evolución. Hemos equivocado el concepto de evolución. Lo hemos vuelto depredador, egoísta, consumista en extremo, en oposición a lo que debería ser conservacionista, solidario y responsable. Y responsable, no irresponsable. Sí, hemos equivocado el concepto de evolución. Tenemos que empezar a pensar diferente, pero pensar, creer que vamos a lograrlo de un solo toque mágico de la noche a la mañana, imposible, porque solo el cambio de cierto tipo de hábitos consumistas producirían la debacle de algunas empresas, la debacle y la pérdida de millones de empleos. Hay que hacerlo de manera racional, progresiva, volviendo a recuperar un medio ambiente, por lo menos como el que nosotros heredamos de nuestros padres. Se los debemos a nuestros hijos. Es un gran desafío evitar el calentamiento global que está provocando ya serios problemas en la Tierra. Ver energías alternativas, la energía eólica, la energía solar, la energía de generación hidroeléctrica, sin duda alguna, también tiene características de conservacionismo. No totalmente, pero sin duda mejores, y preocuparnos un poquito por averiguar qué está haciendo el mundo con respecto a la generación de energía. Por ejemplo, en el CERN de Ginebra, que es el Centro de Investigación Científica Atómica de la Comunidad Europea, ya está en marcha el proyecto ITER. El proyecto ITER no es sino un proyecto que no afecta absolutamente nada la naturaleza y que genera energía mediante la fusión de los átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno para formar uno de helio. Es decir, exactamente de la misma forma como genera el Sol la energía, y no mediante la fusión, perdón, eso es la fusión, no mediante la fisión nuclear, que es la que ahora se utiliza en esas grandes centros nucleares que provocan terribles accidentes el momento en que fracasan, como fue el caso de Chernobyl y fue el caso de Japón. Entonces, a mejorar el transporte público, a utilizar menos los vehículos, a utilizar menos energía no limpia. Hay otro tema que se me recalcó hoy por la mañana en la ganadería. Yo hasta ahora no sé qué significa la ganadería inteligente, pero se lo está mencionando mucho. No sé qué sea la ganadería inteligente, principalmente con respecto a la conservación del medio ambiente, al abatimiento del metano en la atmósfera. No sé qué significa con ello, porque todos nosotros sabemos que la gran cantidad de vacas principalmente que tiene el mundo provocan, sin duda alguna, una gran emisión de gas metano en el medio ambiente. Pero sí, a lo mejor hay que limitar ciertos tipos de consumos y hacerlo, vuelvo a recalcar, hacerlo progresivamente. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, el día domingo, si me quedo acostado en la cama viendo el fútbol y mi esposa me dice que no estoy haciendo nada, yo le dije que estoy colaborando con el abatimiento del carbono del medio ambiente, provocando poco consumo de metano. Por cierto, trabajaremos también en la mesa de diálogo en democracia
en gobernabilidad e institucionalidad. Bastante hemos ganado, bastante hemos ganado. Y miren que gran parte de ellos se debe al hecho de que designamos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que actuó de manera libre y transparente. Sin duda se merecen un aplauso más fuerte. Y nosotros esperamos y aspiramos que el próximo Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido elegido por voluntad popular, actúe por lo menos de manera igual y transparente, efectiva y eficiente. Eso es lo que aspiramos. Instituciones que funcionen libremente, sin la intervención absolutamente de ningún otro poder. Eso no significa que no haya cómo conversar. Eso no significa que no seamos amigos, pero ningún tipo de intervención. Instituciones que funcionen autónomamente. Eso es lo que genera la democracia. Hay personas que piensan que hay que repensar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También, inclúyanlo en el diálogo. Incluyan a las personas que conforman ese consejo para saber qué es lo que piensan, para saber qué es lo que creen. Porque, como decían en Machachi, la fritada no se huele dentro de la paila, pues. Claro, nadie que está dentro de la institución sabe exactamente cuál es la verdad acerca de su institución. Hay que salirse un poco de ella y hay que hacerle a la gente salirse un poco de ella para que pueda observar un poco de lejos, con una visión mayor, con una visión macroscópica, lo que existe dentro de ella. Hay que revisar el tema del financiamiento de las campañas políticas. Ahí existe una mentira más grande que una casa, que todos ustedes la saben, todos las conocen. Pero como sé decir yo, cuando alguien me habla del financiamiento de campañas, le digo al grupo, miren, si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejo. Y vivimos en paz. O nos decimos la verdad y cambiamos. Y transformamos una realidad que es absurda. Absurda completamente. El tema del financiamiento de las campañas políticas es un tema que hay que repensarlo, hay que revisarlo. Solo de esa forma, diciéndonos la verdad, de manera franca, de manera espontánea, de manera educada, de manera cortés, de manera alegre, de manera optimista, podremos obtener los mejores resultados de este diálogo, que es este corolario, digámoslo así, del diálogo que es el gran acuerdo nacional. Participemos todos, todos están invitados. La mano está tendida para todos, principalmente, bien lo decía el compañero representante de la sociedad civil, bien lo decía, al diferente, al que piensa diverso. A veces encontrarnos con quien piensa exactamente igual a nosotros, alguien que piensa igual a ti, divorcio seguro, pues. Divorcio seguro, pues. Si lo hermoso es que la gente piense diferente a ti, para poder, vuelvo a recalcar, ser generoso con mi pensamiento, dárselo y que lo sea con el suyo y poder recrear entre los dos aquello que pueda aproximarse a la verdad. Solo así podremos lograr aquel comportamiento de sociedad que se conoce como armónico. Armónico, al igual que sucede en un conjunto musical, no es sino que cada elemento, que funcione como un sistema, que cada elemento actúe interdependientemente, comunicadamente y sobre todo todos apuntando hacia un mismo sitio, que es el bienestar de todos los ecuatorianos en este caso. La mano está tendida, el acuerdo es ahora, no es para mañana, el futuro lo estamos construyendo, pero por supuesto ese proceso se puede hacer acelerado si es que colaboramos todos. El acuerdo es ahora. Vamos a lograr esa sociedad que ustedes y nosotros hemos soñado. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso
para el futuro del país. Muchísimas gracias. Les vamos a pedir, por favor, seguir en sus sillas, en sus respectivos puestos, porque a continuación se va a proceder a tomar la fotografía de este día histórico. Para que quede para el registro, por favor, les pedimos quedarse en sus lugares. Entre todos hemos construido un país más justo, solidario, más equitativo. El acuerdo es ahora, contigo, con ustedes. El futuro es ahora, por nuestra libertad. El acuerdo es ahora, para recuperar la democracia. Un gran acuerdo nacional. Por el empleo, la educación, la salud, seguridad, por nuestra unión, por nuestros hijos, por los que luchan, Por amor a nuestro Ecuador. El futuro es ahora, por nuestra libertad. el acuerdo es ahora, Contigo, con ustedes. el acuerdo es ahora, juntos mi Ecuador. Ecuador. El acuerdo es ahora. Súmate, involúcrate. Mándanos tu propuesta a www.elacuerdoesahora.gov.es o al 1-800-ACUERDO. Ecuatorianos. Muchas gracias, buenas tardes. Fuerte aplauso, por favor. Gracias por venir.